Soy William Musé y hoy voy a hablar de la asignatura Derecho Constitucional, lo relacionado a los derechos y garantías constitucionales. Como estamos hablando de la parte de garantías constitucionales, debemos hacer mención a lo que ha dicho la doctrina en relación a ello. Y ellos distinguen, parte de la doctrina argentina que distingue lo que es derecho y las garantías. Vean que cuando hace mención a los derechos se refiere que es lo que corresponde a todo hombre en su calidad de tal, y que la Constitución reconoce los que pertenecen al pueblo y los que pertenecen a los ciudadanos. Y en cuanto a las garantías, vean que la doctrina nos dice que lo ha estipulado que son todas aquellas seguridades y promesas con las que los ciudadanos van a contar, que la Constitución se le va a garantizar que eso se debe hacer cumplir. Para comenzar a hacer este análisis debemos partir del artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vean que allí hace mención que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Cuando hablamos de esos derechos humanos vamos a hablar del respeto, la garantía que van a ser obligatorios por parte del Estado hacia los ciudadanos en los órganos del poder público, y los tratados o derechos suscritos por la República y con las demás leyes que se desarrollen. Cuando nosotros hablamos de esos derechos debemos considerar los derechos civiles, que viene a ser el derecho a la vida. Derecho a la vida que va a ser resguardado por el Estado en todo ciudadano, aun aquellos que se encuentren en prisión o prestando el servicio militar o en otras circunstancias de las cuales el Estado tenga que proteger la vida del ciudadano. También hablamos de los derechos políticos, y cuando nos referimos a los derechos políticos, vean que es el derecho que tiene el ciudadano a elegir y ser elegido, derecho al sufragio, a la representatividad, y también va a existir el derecho a lo que son los referendos revocatorios, su participación y las exigencias al Estado de que cumpla con esos derechos que le debe garantizar a él. Luego hablo de los derechos sociales, y cuando me refiero a los derechos sociales, vean que hago mención a lo que se refiere al trabajo. El ciudadano tiene derecho a gozar de un trabajo y que tenga un salario digno, con lo cual pueda vivir tranquilamente, con lo cual pueda estar con la intención de satisfacer sus necesidades inmediatas. El derecho a la familia también nos lo consagra la Constitución y nos dice que toda persona tiene derecho a tener un área, su familia. Igual a los niños o niñas tienen el derecho de criarse, de ser protegidos por su familia de origen, y que van a tener pleno derecho. Vean que ahora estamos hablando de que los niños ya tienen unos derechos y están protegidos por la legislación y los órganos. Otros derechos, tenemos los derechos culturales y educativos. Cuando nos referimos a esos derechos culturales y educativos, hacemos mención a que la educación va a ser gratuita, desde el maternal hasta el nivel de educación de pregrado. El Estado va a luchar por prever las instituciones con las cuales los ciudadanos puedan estudiar y salir adelante con sus estudios. También tenemos los derechos económicos, que es cuando el Estado va a buscar con los órganos que él representa, serían los del poder público, lo que es lo dogmático, las limitaciones para ejercer el poder, los derechos, las garantías o las leyes de prever la organización de los poderes públicos y el desarrollo humano, la seguridad, la protección del ambiente. También tenemos los derechos de los pueblos indígenas, que es preservar la colectividad de ellos, las tierras que hayan sido dadas a esos ciudadanos también se deben proteger. Y en los ambientales es necesario que exista la protección ecológicamente equilibrada, un ambiente seguro que se encuentre el ciudadano con la garantía que le ha dado el Estado. Esto era lo que le iba a hablar sobre los derechos y las garantías constitucionales. Muchas gracias.